Hola, doctor Johnny. Doctor, Sí, doctor. aló doctor. Sí, le escuchamos. Ya podemos ¿Quién es iniciar la doctor? sustentación. Es un pata de La Molina, no me acuerdo su nombre ahorita. Sí, es de La Molina. Hola, doctor. Sí. Lo consigo, pero no me acuerdo también su nombre. El tiempo no trabajo eso, pero sí sé quién es. Escucha. Sí, sí, hay redes para llegar a él. Doctor Johnny, lo escuchamos. Hola, doctor Johnny. Buenas noches. Lo estamos escuchando, doctor Johnny. Hola, doctor. Doctor Johnny, por favor, ¿me puede indicar si nos escucha? A ver, vamos viendo. El doctor Johnny. Bien, bien, buenas noches con todos. Bueno, por invitación del Colegio Veterinario, me han encargado tocar un tema importante en la evaluación que van a tener para el CERUM sobre el tema de la ejecución de la investigación, justamente en el tema de informe de investigación, ¿no? Mi persona tiene algo de experiencia en el tema, soy investigador RENACIT nivel 4, tengo varios artículos publicados en la línea veterinaria, ¿sí? Mis referencias están ahí a la vista. Bueno, y sin más preámbulo, iniciamos, ¿sí? Voy a apagar la pantalla para que el internet no falle, ¿sí? Perdón, voy a apagar mi cámara, nada más, ¿sí? Cualquier pregunta durante el proceso que tengan, bueno, me la comunican y la absorbemos en ese punto, porque es un poco extenso el tema y seguro va a haber bastantes preguntas, imagino. Muy bien. ¿Qué es el informe de investigación, no? Realmente es en la investigación veterinaria, el informe de investigación es una herramienta esencial, ¿no? Para comunicar de manera rigurosa, organizada y transparente los hallazgos científicos que podamos obtener producto de todo trabajo que hacemos, ¿no? En el tiempo, nuestra información, la que almacenamos también como veterinarios, nos puede servir para deducir, de repente referenciar o de repente llevarlo a un análisis estadístico profundo que nos permita, por un análisis multivariado de varios puntos, ¿no? De datos, determinar ciertas circunstancias que se pueden predecir, ¿no? Al menos en el sistema de producción. En esta sección se presentan las partes clave de todo informe, así como las diferencias principales entre un informe clínico, un artículo científico y un informe técnico, ¿no? En salud animal.
Bueno, dentro de los puntos que la guía que me alcanzaron tienen, son 6. Va el informe de investigación, características estructurales del informe, los requisitos metodológicos del informe, la ética de la investigación en salud, normas e indicaciones para la presentación del informe y aspectos éticos de las publicaciones científicas. Bajo este esquema desarrollamos el primero. ¿Qué es el informe de investigación? Bueno, un informe de investigación es un documento escrito que tiene el propósito de comunicar los hallazgos de un estudio, ¿no? Reseñando toda la información vinculada a la investigación, desde el diseño metodológico y la fundamentación teórica hasta la recolección de datos y la interpretación de sus resultados. Se pretende siempre con este tipo de trabajos plasmar todos aquellos conocimientos que se hayan generado durante el proceso de exploración bibliográfica, ¿no? Según Barrantes, el informe escrito es una sistematización de las ideas del investigador, pues al buscar una forma clara, sencilla y comprensible de transmitir todo un proceso implica un esfuerzo para lograr una adecuada forma de presentar los elementos de estudio. ¿Qué es lo más difícil? Aprender a comunicarlos, ¿no? A todo aquel que se ha dedicado cierta parte de su tiempo como profesional a hacer investigación, lo más difícil es redactar el artículo científico y que los editores, bueno, puedan entender mediante un lenguaje accesible, ¿no? Lo que uno quiere manifestar, ¿no? Lo principal es el planteamiento del problema, ¿no? Hay un punto importante aquí que fue dentro del proceso de presentar la información, es cómo planteamos nuestro problema. Importante es tener claro esta idea, dado que la identificación de la problemática o necesidad de investigación va a ser la más importante, porque desde ahí nace nuestro problema, vamos a decir, a la hora de querer presentar un informe. Si no tenemos claro lo que vamos a evaluar, de seguro que no vamos a saber cómo informar, ¿no? Tiene que ser una formulación clara del fenómeno del estudio, ¿no? Bajo un contexto clínico, epidemiológico de salud animal, que tenga también vamos a decir, una estructura parametrada, ¿no? Hasta dónde llega mi estudio, ¿no? Y lo que pretendo informar sobre ello. Tiene que haber una relación con la actualidad o relevancia en la práctica veterinaria, ¿no? Esto es esencial, ¿por qué? Porque no podemos buscar problemas que ya existe un montón de información sobre el tema, ¿no? En ciertos casos se ha podido ver, por ejemplo, todos nosotros hemos pasado por las facultades y sabemos bien que existen artículos, por ejemplo, evaluación del pasto tal en tal sistema, el mismo pasto en otro sistema o en otro sistema ganadero, y así va, ¿no? Y igual la alimentación en cuyes y otros en llamas, en alpacas, ¿no? En diferentes zonas geográficas, y que muchas veces no se puede, vamos a decirlo así, mm, seguir investigando sobre los mismos temas, ¿no? No vamos más allá en la ciencia y lo que busca la ciencia para que las personas puedan leer lo que desarrollamos es resolver los problemas, ¿no? Actuales. Existen estrategias de búsqueda para poder obtener un problema o mejorar nuestro problema, mejor dicho, tener una idea clara de lo que queremos investigar. Es detectar, obtener y consultar bibliografía útil para los propósitos del estudio. A ver si se puede ver perdón un minuto. Ya. Detectar, obtener y consultar bibliografía útil para los propósitos del estudio. Extraer y recopilar información relevante que atañe al problema de investigación. Eso dedica tiempo, mayor proporción, los últimos 5 años. Quiere decir que yo no voy a buscar información muy antigua, muy atrás. Depende mucho del tema, ¿no? Normalmente en la clínica estamos hablando de nuevas tecnologías, nuevos análisis. Ahora se trabaja mucho, por ejemplo, con el tema de PCR, ¿sí? Equipamiento en tiempo real, secuenciamiento y muchas otras cosas más que ahora podemos acceder a este tipo de tecnología. Tipo de documento, ¿no? Mayor proporción de artículos originales, porque hay artículos de revisión de personas que se han dedicado a buscar información sobre un tema para sistematizar cómo se encuentra la investigación en el punto de hoy, ¿no? Por ejemplo, un punto que les puedo comentar es mi tesis doctoral. Se basó sobre el análisis de leche A2, muchos conocerán sobre el tema, producida por vacas lecheras, ¿no?
Entonces, la identificación de esta leche A2, cuando yo propuse mi proyecto de tesis doctoral, al año yo pude sacar o publicar ya en Scopus un artículo de revisión sobre el tema para ver la situación en ese momento en el mundo de la investigación sobre el tema. Cuando terminé la tesis, ya habían más de 30 documentos publicados en línea, justo cuando estaba por sustentar, ¿no? Entonces, la novedad es muy importante en lo que trabajamos también, porque eso también conlleva a que podamos en el tiempo ser citados por otros profesionales, que es lo principal cuando uno emite un informe de este tipo, ¿no? Que nos va a llevar después, si lo trabajamos correctamente, a producir un artículo científico y con muchos estudios podamos llegar en algún punto hasta escribir un libro, ¿no? El idioma que se usa, bueno, si vamos a ir más allá, en proporción es el inglés, ¿no? Lo que vamos a leer siempre va a estar en inglés. Hoy las herramientas informáticas nos permiten traducir en línea, así que no creo que sea una barrera para nadie el trabajar un informe, ¿no?, de investigación que esté en inglés. Aquí les presento, por ejemplo, en esta diapositiva, las principales bases de datos del mundo, que son el Sevier, Scientific Direct y Clarivate, ¿sí? Bases de datos que indicen revistas científicas de cualquier editorial, entre otros productos científicos, pero son de las más grandes, donde encontramos la mayor cantidad de revistas y que se pueden ver en el Journal Ranking también del mundo, ¿no? Bajo este esquema, la principal búsqueda de información siempre lo hacemos de Scopus, ¿sí? Y vemos que Scopus tiene una cantidad enorme de revistas donde podemos encontrar información sobre nuestro problema, sobre nuestro estudio que hemos realizado, de donde nos vamos a llevar para determinar los antecedentes y así como también poder hacer la discusión a lo que encontremos o hallemos después de haber realizado la investigación, ¿sí? No voy a hablar de cada uno porque es un tema aparte, pero las revistas de editoriales, ¿no?, y sociedades académicas y universidades se representan aquí, ¿no? La mayoría presenta aquí, todos los que se dedican a publicar buscan, buscamos editoriales sin pago, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, una vista, muchos, de repente alguno lo conoce, es un software libre, ¿sí? Libre, que se llama BIOS ¿no? PostViewer le dicen. Es un software especializado en la visualización y análisis de redes bibliométricas. Bueno, fue desarrollado en Países Bajos, ¿no?, por una universidad. Su función principal es que crear mapas de concurrencia de palabras clave. Como pueden ver, yo voy a buscar, por ejemplo, en este caso, ¿no?, un review de probióticos y me dice mientras más grandes el círculo, la bolita, vamos a decir así, quiere decir que hay más artículos publicados. ¿Y con qué otras ramas o con qué otras, vamos a decir, trabajos se vienen entrelazando, ¿no?, estos nombres? Y así como podemos verlo de este tema, podemos verlo también con palabras clave que tengamos. Por ejemplo, podemos buscar PCR, podemos buscar enfermedades, podemos buscar algún tema, alguna pastura o algo, y podemos determinar con qué otros temas se está entrelazando para determinar claramente el problema y más allá el título también de nuestro informe. Fuera de ello, también nos permite entrelazar, por ejemplo, si buscáramos, en caso mi nombre, Johnny González, también podríamos ver con quiénes yo he investigado en el mundo. Y si detectamos que alguien investiga en un tema que nosotros manejamos, o que sabemos quién es el autor que queremos evaluar o el investigador, podemos relacionarlo con qué otras partes del mundo ha venido trabajando y cuánto trabajo hay. Mientras más grande es la bolita, quiere decir que hay más trabajos en ese sector, ¿no? Y también podríamos ver con qué gente o qué universidades o regiones se vienen trabajando. Es una herramienta, como dije, libre, que se trabaja con información de la base de datos de Scopus y que nos permite determinar realmente cómo se encuentra el tema de investigación a nivel del mundo y con qué otros temas ya se ha venido estudiando, ¿sí? ¿Cómo nos puede ayudar, por ejemplo, esta herramienta? Detectar tendencias emergentes de nuevos temas que no se han investigado en el país y se puedan llegar a investigar, ¿sí? Evaluar el impacto del investigador o grupo de trabajo también. Se puede analizar la cita, los coautores, ¿no? Podríamos ver también, explorar relaciones entre otras disciplinas, ¿no? Podríamos ver también si veterinaria tiene relación
con otras áreas hasta de la medicina. Como hablé de la tesis doctoral, mucho de ese trabajo en A2 tiene vinculación directa con temas nutricionales de medicina humana, ¿no? Bueno, lo principal son mapear las principales líneas de investigación, podemos ver de enfermedades animales, podemos buscar en el tema de producción, ¿no? Redes de colaboración y autores influyentes se pueden buscar en este tipo de plataformas, que son, como repito, gratuitas. El objetivo de la investigación. Bueno, un propósito central del estudio expresado de forma clara y medible, ¿no? Eso creo que ya en la formación lo hemos tenido claro, ¿sí? Se pretende alcanzar con la investigación realizada siempre concluirla, ¿no? Y va directamente vinculado al nombre de nuestro informe, ¿no? Y nuestro trabajo de investigación. El objetivo específico son metas puntuales que dan soporte al objetivo general, ¿no? Y que principalmente tienen que ser claras, coherentes, que puedan ser medibles, ¿no? Verificables y alcanzables principalmente. Se justifican como importancia teórica y práctica de la investigación, aportaciones a la medicina veterinaria y salud pública. Tiene que haber una relevancia social o científica para lo que queremos informar y razones para la selección del tema, posibles vacíos del conocimiento, problemas clínicos por resolver. ¿Qué es lo principal? La novedad en el trabajo que hacemos, señores, es lo que se puede llevar a publicar. Y hoy en día, un profesional que publica en revistas de impacto mundial o que se leen a nivel del mundo, es parte de la experiencia también laboral, ¿no? Nadie está excluido para poder hacer investigación y no tienes que pertenecer a una institución para lograrlo. Bueno, continuamos con la siguiente etapa, que es características estructurales del informe. ¿Hasta allí tienen alguna consulta? ¿Se me escucha claro? Todo claro, doctor. Muchas gracias. Lo principal, uno, título y datos de identificación. Tiene que ser un título conciso y claro que refleje el tema y objetivo principal del informe. Debe captar la naturaleza del estudio. Por ejemplo, prevalencia de brucelosis en caprinos en la región tal. Los autores. Tiene que tener la lista completa de autores o investigadores en veterinaria. Suelen incluirse afiliaciones de universidades, instituciones o dependencias. Muchas veces, cuando trabajamos por una institución, no solamente es necesario poner el nombre, sino también a dónde estamos filiados, ¿no? ¿Sí? A quién pertenecemos, laboratorio, facultad, universidad o instituto de investigación. En este caso, los que entren a salud pueden referenciar, ¿no? Salud, ¿no? En donde estén ubicados. Centro de salud, hospital regional. Datos de la institución, en algunos formatos se agrega la facultad, laboratorio, ¿no? Lo que estaba diciendo, y la fecha de publicación o presentación indica el momento en el que el informe es finalizado o entregado, ¿no? Que es importantísimo para determinar la validez de la data o en el periodo que fue tomada, ¿no? Un resumen o abstract, ¿no? Tiene que ser breve, unas 200 o 300 palabras como máximo. Debe incluir dentro de lo que se dice los objetivos, los métodos, los hallazgos más relevantes nada más y las conclusiones principales. Tiene que estar estructurado, puede ordenarse en apartados, ¿no? Como introducción, metodología, resultados, conclusiones, o sea, vamos a decirlo así, por pequeños párrafos, o bien un texto fluido, ¿no? Donde se cuente como, vamos a decir, como si fuera un cuento o algo que le contamos a alguien que vivimos, como si conversáramos con una persona que no conoce mucho del tema, pero que intentamos explicarle qué es lo que pudimos hallar. Las palabras clave, que es mucho que trabaja con el Viewer, que lo vimos, que son de 3 a 6 términos que faciliten la indexación de la búsqueda. Brucelosis, caprinos, epidemiología veterinaria. Un punto importante, un tip puede ser cuando queremos que nuestro trabajo sea el más buscado, porque después de haberlo presentado, podemos abrirlo, por ejemplo, al Google Escolar, ¿sí? O a otras bases donde se puedan referenciar, se puedan, en todo caso, ser usado o leído por otras personas es que las palabras claves no tienen que estar en el título, porque ya de por sí los algoritmos ya buscan las palabras que están en el título. Entonces lo que va en las palabras clave tienen que ser otros términos importantes de nuestra investigación que permitan a otros poder hallarlo y leerlo, ¿no?
que puede ser hasta en base de algunos de los resultados. El tema de la introducción, ¿no? Es un punto. Un minuto. En el contexto antecedentes, se explica brevemente la problemática o la motivación del estudio en medicina veterinaria, ¿no? ¿Qué nos llevó a ese punto, ¿no? ¿Por qué estamos investigando? Puede ser justamente un hoyo, o vamos a decir, un hoyo en la investigación, he investigado en varios puntos, pero este no fue evaluado, por lo tanto, de la revisión, ¿no? O de los mismos hechos de campo, ¿no? Que estamos viviendo, buscamos una salida a eso. Una revisión breve de la literatura, ¿no? Se discuten estudios previos o informes relevantes. Es ahí donde vienen las bases de datos, ¿no? Los últimos 5 años son los más importantes. Si no encontráramos dentro de los 5, vamos más allá. Pero lo principal es que existe mucha bibliografía en el mundo realmente, que yo dudo que en los últimos 5 años en todo el mundo no se haya investigado algo igual o muy similar al tema, ¿no? Muchas veces al principio, cuando empezamos a hacer investigación, determinamos que no encontramos información, pero siempre existe, ¿no? Justificación e importancia. ¿Por qué este tema es relevante para la práctica clínica o la salud animal? ¿No? Y la justificación, al igual que lo anterior, siempre va con referencia, ¿no? ¿Cómo lo justifico? Fuera de lo que puedo encontrar en el campo, tengo que tener datos de primera fuente, ¿no? Datos, puede ser datos históricos, datos clínicos u otros datos que puedo obtener de primera mano. Los objetivos y preguntas de investigación, especificar de forma clara y concisa lo que se busca responder o demostrar. Por ejemplo, para un estudio sobre prevalencia de parásitos en ganado, la introducción mencionaría la relevancia económica y de salud pública, así como vacíos del conocimiento regional, ¿no? Que no se hicieron. Metodología. La metodología que debemos describir son materiales y métodos, el diseño del estudio, ¿no? Si fue observacional o experimental. La población o muestra, características de los animales, criterio de inclusión, tamaño muestral, ¿no? Hay que diferenciar de repente a veces la raza, el sexo, el sistema de producción, ¿no? Puede hasta la alimentación influir, ¿no? El sistema, bueno, si son vacas, vamos a decir, si son vacas, habrá que analizar el sistema de ordeño, la hora, el clima, todo lo que fue influenciar sobre el sistema, ¿no? En procedimientos tenemos técnicas de muestreo e intervenciones, que son tratamientos, vacunas, monitoreo clínico de laboratorio, ¿no? De técnicas de muestreo, bueno, ya depende de lo que queremos investigar, pero lo que sí tiene que tener es que el protocolo tiene que ser el mismo en todos los casos, así cambiemos de, de establecimiento donde se toma la muestra, ¿no? Mantener justamente el equilibrio de que las únicas variables que medimos sean las que pueden ser alteradas por lo que necesitamos evaluar. Instrumentos de recolección. Test de diagnóstico, cuestionarios a propietarios, análisis estadístico. Entre mayor información podamos obtener sobre los sistemas que queremos evaluar, o en todo caso sobre las enfermedades que queremos evaluar, nos van a dar más datos para el análisis que puede llegar a un tipo de análisis multivariado que nos pueda dar mucha más información que, vamos a decir, los análisis estadísticos comunes, ¿sí? Análisis de datos, ¿no? Usamos softwares estadísticos, pruebas de hipótesis, variables medidas. Bueno, muchos han usado seguro aquí SPS y otros más que existen en el mercado, pero ahorita la tendencia de investigación es usar R, que es un sistema gratuito, RStudio, ¿sí? Y que no es difícil de manejar, y más aún que es libre, ¿no? Y nos permite a la hora de publicar referenciar que fue realizado bajo esa plataforma. Porque, como vamos a revisar más adelante, desde el punto de vista ético, es necesario que nosotros también respetemos estas, vamos a decir, normas de integridad del autor. Aspectos éticos, revisión por comité de bioética, bienestar animal, consentimiento de propietarios, ¿no? Si vamos a usar una metodología que el animal lo va a poner en riesgo o vamos en cierta forma a trabajar directamente con ellos, y que puede alterar su día, vamos a decir, común o su vivencia común, necesitamos que el propietario esté informado y así como que cuidar, ¿no? El tema que los animales
tengan el bienestar que necesitan. Un punto importante aquí es que debe haber suficiente detalle en la metodología, ¿sí? Cuando ustedes pongan su informe, para replicar el estudio siguiendo estándares que ustedes han planteado. Porque cuando esto, si en un momento llega a una publicación científica, lo que hace el comité es contratar expertos que han pasado por el mismo proceso y determinan si es que es viable o no la metodología que emplearon, y la replicabilidad se basa en el método científico que todos conocemos. ¿Sí? El tema de los resultados. Tiene que tener una presentación ordenada, los hallazgos en tablas y gráficos que muestren datos relevantes, ¿no? No es la idea llenar de tablas el informe, sino que realmente la información se encuentre sistematizada en menor número de tablas, pero que indique muchos más hallazgos. La descripción breve, resaltar las cifras claves sin repetir todo lo que aparece en cada tabla. Análisis estadístico, incluir valores P, intervalos de confianza o estimadores de efecto cuando corresponda. Datos específicos según objetivos, enfatizar la relación con la hipótesis planteada, por ejemplo, diferencias entre grupos de tratamiento o un ensayo, ¿no? Evitar la duplicación de información texto-tabla, ¿no? O sea, leo una tabla y leo el texto que está abajo y dice lo mismo, entonces no tendría sentido. La tabla tiene que estar titulada claramente, ¿no? Y se enumeran en orden consecutivo, ¿no? Desde la primera hasta la última. Del punto de la discusión y conclusiones. En la discusión y conclusiones hay un punto importante, que seguro más adelante lo debo tener, es el tema de las coincidencias, ¿sí? Por ejemplo, que se usan software de similitud como el Turnitin, donde todo lo demás puede tener un nivel de coincidencia, ¿no? Hasta un 10% como máximo para trabajos de este tipo, pero nunca puede haber coincidencias ni en la discusión y las conclusiones, porque estas sí son únicas y dependen mucho del investigador. La interpretación de hallazgos, comparar con estudios previos, explicar coincidencias o discrepancias. Las limitaciones, ¿no? Si el tamaño de muestra fue el correcto, dificultades en recolección de datos, sesgos que se han tenido que hacer por temas de X motivos, pueden ser climáticos de otro tipo. Implicaciones clínicas o epidemiológicas, la aplicabilidad de los resultados en la práctica veterinaria, ¿no? Quiere decir que si mis resultados van a ser aplicados. Conclusiones, resumen final que conteste los objetivos de la introducción. Y recomendaciones, opcional, ¿no? Sugiere líneas futuras de investigación o mejoras de la práctica. Muchas veces cuando leemos artículos científicos, en la parte de recomendaciones nos deja el autor una serie de recomendaciones en las cuales nos dice, falta investigar en tal tema, falta aportar aquí o allá, y eso nos permite generarnos más ideas de por dónde debemos llevar nuestra investigación. Referencias bibliográficas. Bueno, consistencia en el formato puede ser un APA, Vancouver u otro estilo definido que nos pidan, seguro nos regulen o nos reglamenten, ¿sí? Lo más común es usar el APA. Un listado exhaustivo, deben incluirse todas las fuentes citadas en el texto y viceversa para evitar cualquier tema de coincidencias o plagio. Actualidad y relevancia, en temas veterinarios se sugiere mezclar artículos recientes, los últimos 5 años, y si de ser necesario llegar a los 10, ¿no? Y estudios clásicos que hay en el tema. Bueno, hay un ítem de anexos, algunos lo usamos para los informes finales, que son datos complementarios, como se ponen ahí las tablas extensas, ¿no? Por ejemplo, un análisis genético que tiende a ser muy extenso en los resultados, se deben poner en esta parte, ¿no? Que permita que no vayan en el informe, que el que lo está revisando pueda extenderse demasiado, debe ir en la parte final, y si quisiera revisarlo, cómo llegaron a los resultados, lo pueda obtener. Si estamos en las encuestas, los resultados del laboratorio que hemos tenido, si hubiera material gráfico como fotografías, protocolos u otras fichas, por ejemplo, emitidas por unos organismos, NASA o lo que sea, que son importantes, o el mismo salud,
Documentos legales de aprobación, certificados de comité de ética si se requiere evidencia detallada, o permisos de CERFOR, de SENASA, ¿no? O de otros organismos para trabajar con material genético o enfermedades. Y este es el resumen, ¿no? Empezamos con título y datos, ¿no? El resumen de lo que hemos hablado, o abstract, introducción, la metodología, los resultados, la discusión y conclusiones, las referencias y los anexos. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? ¿También del fútbol? No, doctor, Muy está bien, muy bien. muy entendible. Qué bueno, gracias. Deme un minutito que voy a tomar un sorbito de agua. Muy bien, continuamos. Requisitos metodológicos del informe. Hay que definir la definición del diseño de estudio, ¿no? El tipo de estudio, como hablamos, la justificación del diseño y las variables. Se tiene que determinar claramente si el estudio es observacional, transversal, caso control o de corte, o experimental, como pueden ser ensayos clínicos, estudios de intervención. La justificación del estudio, explicar por qué se adopta dicho diseño, por ejemplo, para establecer causalidad, explorar prevalencia, etcétera. Hay que tener claro por qué llegamos al tema de lo que diseñamos, ¿no? ¿Por qué decidimos que sea así? Y las variables, identificar y definir las variables principales, ¿no? Las independientes, que no van a causar un efecto sobre nuestro trabajo, y las que sí dependen, ¿no? Por ejemplo, en el tratamiento, la dosificación y lo que queramos probar, la alimentación y otras cosas más, ¿no? O enfermedades, o días de exposición, o lo que sea, ¿no? Y secundarias, incluyendo posibles factores de confusión, ¿no? En un estudio de prevalencia de leptospirosis en bovinos se justifica un diseño transversal para obtener una fotografía, ¿no? epidemiológica del momento, ¿no? Cómo está el problema, ¿no? Para el tema de población y muestra. Bueno, ahora con las plataformas que existen es muy difícil equivocarse aquí en el trabajo de población y muestra, ¿sí? Lo que sí hay que tener información primaria relevante y no recurrir a información que puede estar sesgada, por ejemplo, las que tienen las plataformas tanto del Ministerio de Agricultura y otras, tienden a no estar con cifras reales, ¿no? Y a veces tendemos a hacer las tendencias de desarrollo, ¿no? De cuánto ha crecido la población y por ahí nos vamos, ¿no? No hemos tenido otro censo, pero nos dan idea de cómo están las cosas, ¿no? Pero bueno, es muy debatible todavía ese punto. Pero principalmente vamos con la definición de la población de estudio, especificar claramente la población objeto, especie animal, criterio de edad, zona geográfica, etcétera, y tiene que estar referenciado de dónde sacamos esa información o quién nos la da, para que a la hora del que evalúa pueda determinar la veracidad y comprobarla de lo que estamos diciendo. Los criterios de inclusión y exclusión, determinar qué individuos o observaciones serán contemplados, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver solamente bovinos adultos sanos, excluyendo ¿no? Las que estén enfermas, o vamos de una edad determinada, o de primera lactación, segunda lactación, ¿no? Y así los criterios que vamos a tener hasta enfermedades, ¿no? Animales de qué edad, de qué raza, o de qué zona, como tengamos que diseñar nuestro estudio. El método de muestreo puede ser aleatorio, estratificado, conveniencia, u otro, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que nuestro trabajo, mientras más datos podamos obtener, que sean relevantes para el estudio y nos den más variables de análisis, nos va a permitir, como mencioné hace un momento, hacer análisis multivariado. Y esos análisis multivariados nos permiten tener muchos más resultados que pueden hasta llegar a un modelo de predicción sobre ciertas causales. Ese tipo de análisis nos va a permitir justamente hacer que nuestra investigación sea robusta, ¿sí? Y no sea una investigación más de las que ya
se vienen haciendo, ¿no? Sino algo que pueda ser en el tiempo publicable, ¿no? Bueno, el corto tiempo, porque hay mucho de la novedad, como hablé. Tamaño de muestra, explicar el cálculo, justificación del número de animales requeridos de acuerdo con los objetivos y la potencia estadística, lo que acabamos de hablar. Recolección de datos, instrumentos y procedimientos, describir técnicas o herramientas usadas, por ejemplo, encuestas, análisis de laboratorio, exámenes clínicos y su validez. Protocolos de campo o laboratorio, explicar el paso a paso, por ejemplo, toma de muestras de sangre, almacenamiento, transporte. Sé que para muchos de ustedes puede ser tedioso, puede decir, pero todo el mundo sabe sacar sangre. Pues la idea es que nuestros datos estén tan claros que hasta las personas que no conocen del tema puedan entender nuestro informe, ¿no? La idea es comunicar, ¿sí? Estándares de calidad, mencionar la calibración de equipos, controles internos y externos, repeticiones de mediciones. Quiere decir que debemos asegurarnos que si usamos equipamiento, eso esté realmente bajo los estándares métricos que nos da INACAL, ¿no? Si son, vamos a decir, de peso o son de otro tipo, ¿no? Y capacitaciones del personal, indicar si hubo un entrenamiento previo para garantizar la uniformidad y criterios, ¿no? Es cuando, por ejemplo, vamos a hacer, no sé, de repente un tema de vacunación o otra cosa más, donde hay más personas trabajando con nosotros para ese tema, ¿no? Yo creo que sí lo hay, si vamos a levantar encuestas o vamos a hacer trabajos con animales y son poblaciones grandes, tiene que haber un entrenamiento en cómo lo vamos a hacer todos, el trabajo de campo. Análisis de datos, como habíamos hablado, plan de análisis, explicar los pasos estadísticos o cualitativos previstos acorde en el tipo de estudio. Se supone que en el proyecto de investigación ya estaba. Entonces nosotros aquí definimos o ampliamos nuestros análisis estadísticos, podemos profundizar, ¿no? Las comunes del test, ANOVA, chi cuadrado, regresiones, métodos cualitativos, ¿no? Bueno, el software que se puede usar, como dije, CPS, software, el RStudio, Stata, versión utilizada, uno tiene que siempre en los informes indicar cómo se hizo, qué software usó, qué versión es y todos los detalles que pudiera. Valores de significancia y precisión, mencionar el nivel de significancia, por ejemplo, ¿no? El alfa 0.05, intervalos de confianza o tamaños de efecto, ¿no? Todo eso tiene que estar claramente. En un ensayo clínico se debe incluir la descripción de métodos para ajustar posibles factores de confusión o la aplicación de criterios ¿no? que tengamos, ¿no? Tiene que estar claro todos los procedimientos que realizamos. Control de sesgos y validez, ¿no? La aleatorización y cegamiento. Indicar si hubo asignación aleatoria a doble ciego para minimizar sesgos, ¿no? En estudios experimentales. O sea, claramente está que debemos informar todos los detalles de nuestro trabajo, la identificación de variables de confusión, explicar métodos para controlarlas, qué se hizo, emparejamiento, estratificación, ajustes estadísticos, la validez interna, describir las estrategias para reducir errores de medición y selección de participantes. La validez externa, explicar en qué medida los resultados son generalizables a otras poblaciones o contextos. Es decir, si podemos extrapolar lo que hemos obtenido acá en otras regiones, en otras circunstancias muy parecidas a lo que se analizó, ¿no? Ensayos con placebo, control, que aseguran la comparabilidad entre grupos y por ende robustez de las conclusiones, ¿no? Los aspectos éticos y de bienestar animal, la aprobación por un comité de bioética, ¿no? O de ética, como pueda tenerse, ¿no? Inclusión de referencia o código de autorización si el proyecto involucra animales, ¿no? Hay ciertos tratados ya que se han dado sobre el tema. Y lo principal, por ejemplo, les comento, yo que trabajo en una universidad, siempre tenemos un comité de ética y para trabajar con animales, siempre hay que pedir autorización, trabajo también con Prociencia y es lo mismo, ¿no? Hasta para trabajar con material genético necesitamos aprobaciones del comité de ética, sí, de nuestra entidad. Guías de bienestar animal, seguir, ¿no? A rayo, otras directrices internacionales para experimentación en animales, ¿no? Pueden ser otras que ustedes crean que se debe implementar. Consentimiento informado en estudios clínicos con animales de compañía, el dueño debe estar autorizar la participación en el procedimiento invasivo, ¿no? Que se va a hacer con el animal, como hablamos en otras diapositivas, tiene que estar informado. Tiene que explicitar el informe, la metodología, el cumplimiento de normas éticas y reglamentos. Siempre tienen que ponerlo. Y si no es necesario, también tienen que colocarlo. En este estudio no se requirió esto por tal motivo.
Organización del contenido metodológico en el informe, subsecciones, ordenar la metodología en secciones específicas, ¿no? Diseño, sujeto, animal, procedimientos, análisis estadístico, claridad y replicabilidad, lo que hablamos, que el método científico, esto tiene que volverse a hacer y tiene que tener los mismos resultados bajo las mismas condiciones. El lenguaje técnico apropiado, usar terminología veterinaria y estadística reconocida, usar tablas de diagramas de flujo, pueden ser útiles para ilustrar mejor el proceso metodológico, pueden usarse muchos sistemas, hasta el mismo, las mismas páginas del Sevier y otras más, ya tienen software para trabajar diagramaciones, ¿no? Y crear tablas dinámicas que son más fáciles de, vamos a decir, de utilizar, ¿no? Bueno, fuera de que ahora la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo para sistematizar información. El rigor científico y transparencia. Este es un tema muy importante y que realmente a los que se dedican a investigación en el país preocupa. La fidelidad a los objetivos, el tipo de análisis debe responder a las preguntas planteadas en la introducción, el reporte de resultados nulos, mencionar también los hallazgos no significativos, evitando sesgo de publicación, porque muchos a veces plantean una idea de trabajo, lo trabajas y no resulta. O sea, los resultados no prueban tu hipótesis. Entonces, bajo ese esquema, muchos hasta tienen no publicarlo, cuando sí se podría publicar o informar, ¿no? ¿Para qué? Para que nadie invierta más recursos en el tema, ¿no? O en todo caso, por ciertas, vamos a decir, métodos que se usaron, no se obtuvo los resultados y que en otro estudio alguien más podría desarrollarlo y, bueno, evitar justamente los problemas que se obtuvieron, ¿no? Las declaraciones de conflicto de intereses. Si se recibió apoyo económico o materiales de empresas farmacéuticas o se debe declarar, ¿no? Fuera de eso, también hay conflictos de intereses de otro tipo, que pueden ser por empresas, pueden ser por familiares o de otra índole, ¿no? O políticos ahora, ¿no? Que se estila. Cumplimiento de normas de citación. Seguir un estándar, ¿no? O sea, si hago APA, es todo mi documento en APA, ¿no? O Vancouver, ¿no? Lo que me pidan, para toda referencia metodológica utilizada. La transparencia en la metodología va a reforzar siempre la confianza en los resultados. ¿Sí? El que lo empieza a leer tu informe y se da cuenta que tienes un rigor científico, metodológico a la hora de diseñarlo y de plantearlo, ya se da cuenta del trabajo que has tenido, ¿no? Ética de la investigación en salud. Principios éticos fundamentales. Respeto por los sujetos de investigación, ¿no? Reconocer la dignidad de los involucrados, ya sean seres humanos, propietarios o cuidadores o animales. Y incluir en este tema a las personas que los cuidan, ¿no? Vemos muchas veces en los establos que a las personas que son los guardianes, que conocen hasta nombre de los animales les ponen, no son incluidos dentro del sistema de, vamos a decir, de investigación, ¿no? Cuando son parte importante y quien nos puede dar luces sobre cómo se están llevando los trabajos, ¿no? Beneficencia, maximizar el beneficio y bienestar especialmente en estudios con animales, evitar sufrimiento innecesario. ¿Sí? Creo que eso es muy claro. No maleficencia, procurar que los métodos y procedimientos minimicen o eviten daño o dolor. Quiere decir que si los métodos son menos invasivos y podemos usar otras técnicas para determinar bajo los mismos criterios, o de repente con un poquito más de error, pero van a ser significativos, preferibles evitar, ¿no? Daño o dolor. Y justicia, distribución equitativa de los riesgos y beneficios con especial cuidado en poblaciones vulnerables, ¿no? Especies normalmente que están en peligro de extinción, que son muy vulnerables a otros problemas, tener mucho cuidado cuando se trabajan con ellos. Al estudiar un tratamiento, por ejemplo, para la brucela bovina, se deben equilibrar riesgos y beneficios para el rebaño y la comunidad ganadera. Regulaciones internacionales y nacionales. Tenemos la Organización Mundial de Sanidad Animal, ¿sí? Oficina Internacional de Episodios, ¿verdad? Provee directrices sobre bienestar animal y prácticas responsables en la investigación veterinaria. La Asociación Americana de Medicina Veterinaria cuenta con lineamientos éticos y de bienestar animal recomendados para ensayos y estudios clínicos. Y leyes y reglamentos nacionales, cada país tiene, bueno, marcos regulatorios que rigen la experimentación con animales y la protección de la salud pública principalmente. El informe debe citar, ¿no? La legislación específica que se aplicó, ley de protección animal, ¿no? Decretos de repente el tema de uso de laboratorios, de animales o algo así, o normativa que tenga el laboratorio donde se está trabajando. Comité de Bioética y Bienestar Animal es una autorización y revisión ética. Antes de iniciar el estudio se requiere la aprobación de un comité de bioética o bienestar animal.
¿sí? Está referenciada en varias investigaciones, ¿no? DAE y colaboradores en el 2016. Protocolo documentado, se presenta un protocolo con objetivos, métodos, estimación de riesgos, planes de contingencia y beneficios esperados, y monitoreo continuo. El comité realiza un seguimiento del estudio para verificar el cumplimiento ético de cada fase, ¿no? Ensayos clínicos con animales deben demostrar analgesia apropiada y prácticas de contención mínimamente invasivas, como hablamos. Sobre el bienestar animal y reemplazo, reducción y refinamiento, ¿no? El reemplazo, evaluar métodos alternativos a la experimentación animal, cuando sea posible, hablamos de eso hace unos minutos, cualitativos, celulares, simulaciones, puede ser pruebas de laboratorio nada más. Reducción, emplear el menor número posible de animales sin comprometer la validez científica. Y el refinamiento, que significa optimizar procedimientos para minimizar dolor, estrés o incomodidad, ¿no?, de los animales. Uso de anestesia, como hablamos, o tipos de analgésica y técnicas no invasivas para reducir el sufrimiento sería lo mejor. Consentimiento informado en animales con propietario, una información clara del propietario, documentación escrita, siempre. Asegúrense de esto cuando se trabaja con animales y hay peligros de perder el animal o de otro tipo, ¿sí? Siempre tiene que haber un consentimiento firmado para evitar problemas posteriores, ¿sí? Derecho a retirarse, el propietario puede retirar el animal del estudio en cualquier momento, ¿no? Es su derecho. Para animales sin propietario conocido, por ejemplo, se tiene que aplicar algún tipo de regulación, como en el país tenemos, ¿no?, de bienestar animal, ¿no? Y la revisión por, bueno, por alguien que pueda resguardar ese tema, ¿no? Alguien que valide usar animales de ese tipo. Integridad científica, un tema importante, autenticidad y confiabilidad de los datos. Prohibida la manipulación o falsificación de resultados. Todo cambio debe ser justificado. Esto no solamente va a nivel de datos, también va a nivel de autores. Muchas veces personas que no han estado en el estudio son integradas simplemente por su jerarquía o en todo caso por amistad, ¿no? Así también algunos, vamos a decir, autores tienden bueno, vamos a decir, a sesgar información o a manipularla para que los resultados sean más convenientes, ¿no? Para lo que quiere identificar, pero bueno, pues eso ya viene de un punto de vista, como lo dice integridad científica, y es meritorio mencionar que en el país existe el Reglamento Nacional de Integridad Científica, ¿no? Y que es ejercida por todo aquel que realiza investigación a partir de la fecha y que puede ser en cierta manera sancionado ya, ¿no? La originalidad y reconocimiento, evitar plagios, citar adecuadamente ideas, métodos y datos ajenos. Se sabe que también uno se puede autoplagiar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un artículo y después genero otro y sin autorreferenciarme mientras lo trabajo, prácticamente como duplicando la información, podría ser un autoplagio, también llega a eso. Sí, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de las ideas que ya están plasmadas y seguimos con el mismo tema, publicando en el mismo tema o haciendo informes sobre el mismo tema, ¿no? Hay que referenciarnos, ¿no? En el informe tal ya fue, ¿no?, emitido, cosas así. Autoridad responsable, incluir como autores únicamente quienes hayan contribuido de manera sustancial, ¿no? Entonces la pregunta siempre va a ser, ¿quién es un autor, ¿no? Un autor es aquel que de alguna u otra manera participa directamente sobre el tratamiento de la información que se lleva a los resultados de investigación. ¿Ya? ¿Y qué quiero decir con eso? No es la persona que jaló la vaca, no es la persona que le puso bozada al perro, no es la persona que sacó sangre, no es el laboratorista que sacó los resultados, sino son aquellos que participaron desde el diseño, de la concepción del proyecto de investigación. Desde que yo proyecté el trabajo, bien. Y de hecho, que en el camino se pueden incluir a otras personas siempre y cuando sea significativa su participación, ¿no? Como en la parte de discusión y análisis de los resultados, ¿no? En base a su experiencia y un perfil, ¿no? El conflicto de intereses, declarar todo vínculo financiero de otro tipo con empresas farmacéuticas, laboratorios o patrocinadores. Esto es más enfocado a un tema que, por ejemplo, alguien sacó una vitamina y el resultado salió que la vitamina es muy funcional, ¿no? Y no es realidad. ¿Por qué? Porque el que te financia es el que, ¿no?, espera los resultados, ¿no?
Transparencia y divulgación, un reporte completo de resultados, sean positivos o negativos para el estudio, ¿sí? La comunicación veraz, difundir las conclusiones sin exageraciones, con un lenguaje claro para la comunidad científica y los responsables de políticas en salud. Acceso abierto, siempre que sea posible promover la publicación en formatos que faciliten la accesibilidad para todos. Actualizaciones y capacitación continua, formación ética, bueno, es algo que nos falta casi a muchos aprender, ¿no? Los investigadores deben renovarla periódicamente, incorporando directrices internacionales actualizadas, no tenemos políticas éticas claras, ni están dentro de nuestro marco, vamos a decir, diario, ¿no? De lo que hacemos, ¿no? Sistemas de monitoreo, talleres y asesorías dentro de instituciones para mantener estándares de integridad, sensibilización, fomentar la empatía hacia los animales y la responsabilidad social a los proyectos de investigación. Se pueden impulsar cursos o seminarios sobre ética y bienestar animal, ¿no? Auspiciados por los colegios justamente veterinarios, ¿no? Bueno, no sé si tendrán alguna pregunta, ya son las 9. Nos quedan 2 puntos. ¿Alguna inquietud? ¿Algo que aclarar de repente? Bueno, continuamos entonces. Normas e indicaciones para la presentación del informe. El formato del documento, ¿no? Suele emplearse tamaños de A4 con márgenes estándares, ¿no? Puede ser la letra que indiquen, normalmente Times o Arial, superior, inferior 2,5, izquierdo, derecho 3 centímetros, y no se establecen otras especificaciones, ¿no? De cómo debe presentarse el informe. Fuentes espaciadas, como mencioné, son las que más se usan. Un interlineado siempre nos piden de 1,5. La paginación, numerar todas las páginas normalmente, ¿no? En la esquina inferior derecha. Encabezados y pies de página, incluir datos como título abreviado, nombre del autor, según pautas en institución o revista, pero también hay que tomar en cuenta quién financia, ¿no? Si somos parte de un estudio o alguien nos pide el estudio, se supone que debemos usar esas referencias para nuestros resultados, nuestro informe final. Las secciones principales, ¿sí? Ya hablamos de esto: portada, resumen, introducción, metodología, resultados, discusión, referencias y anexos. La numeración de apartados, según un orden lógico, ¿sí? Todo tiene que tener una numeración. El 1, 1.1, puede haber el 1.1.1 y seguir, y de ahí podemos usar las letras A, B, C, D y ir hasta, si son puntos significativos, I, doble I, triple I, ¿no? Para facilitar la estructuración y la jerarquía de lo que estamos mencionando, ¿no? Las tablas y figuras, todas tienen que numerarse y consecutivamente, ¿no? Tabla 1 y tiene que haber un índice de tablas, un índice de figuras, ¿no? Y para manejar mejor la información del informe. Claridad y concisión, usar oraciones directas y evitar tecnicismos innecesarios o párrafos demasiado extensos bajo temas de que no necesitan profundizarse, ¿no? Se usa una voz pasiva versus una voz activa. La selección varía según la guía. En muchos casos se prefiere la voz activa para agilizar la lectura, ¿no? Uso de siglas. En un acápite se puede definir la primera vez que aparezca, por ejemplo, análisis de varianza, ANOVA, ¿no? Ahí lo podemos poner y ya sabemos que más adelante ANOVA es eso, o un glosario, ¿no? De términos, y posteriormente usarlas en forma consistente, ¿no? Propiedad léxica, emplear terminología específica de la disciplina de veterinaria y utilizar la unidad del sistema internacional, ¿no? Con lo kilogramos. Sí. Bueno, un punto importante de esto es mantener la coherencia del estilo a lo largo de todo el documento. O sea, si yo escojo un estilo, con eso termino mi trabajo, ¿no? Mi informe final de investigación. Citación y referencias bibliográficas, como ya hablamos de esto, normas APA, lista de referencias, citaciones, tablas y todo lo demás. Las tablas, numeración, notas de pie, formatos. Este es un punto: explicar abreviaturas o símbolos utilizados siempre. De mínimas, figuras, ejes, o sea, que no, la tabla no sea lo que llena, sino la información. Y mucho cuidado con la resolución, ¿no? Asegurarse de que la imagen, fotografía, micrografía tenga calidad suficiente, mínimos 300, ¿no? Si publicará en revistas, puede ser mucho más, ¿no? Podemos usar otros formatos como látex, ¿no? Látex para publicar en revistas científicas es lo ideal, ¿no?
Bueno, un punto importante también es evitar saturar el informe con exceso de figuras, ¿no? Debe centrarse en las más relevantes o más importantes que hayamos obtenido. Y lo demás, ponerlo en todo caso en los anexos. Sección de agradecimientos y conflicto de intereses. Se agradece, como dije, el apoyo financiero, técnico, institucional y el rol de colaboradores que no cumplan los criterios de autoría. Los conflictos de intereses, declarar cualquier relación económica, personal o profesión que pudiera influir en la interpretación de resultados. Si es que tuviera que haber y uno tiene que mencionarlo, se mencionan, ¿no? La ética, consideraciones éticas, ya hemos hablado de eso, y respeto al bienestar animal. Bueno, una revisión final y entrega, corrección de ortotipográfica, revisar la ortografía, puntuación y congruencia de tiempos verbales. Esto es importantísimo a la hora de comunicar un trabajo, un informe final y de investigación de este nivel, ¿no? Cumplimiento de las pautas, bueno, si fuéramos a publicar en una revista, pautas editoriales, revisar la guía, y en este caso, si es un informe que tiene directrices para su publicación, también, ¿no? Tiene que haber una versión impresa y una versión digital ahora, sí, siempre, ¿no? Formato PDF. Y los plazos de entrega, ¿no? Ajustarse a los cronogramas de la entrega, ¿no? En instituciones o de revistas científicas, como quieran presentar su trabajo. Y llegamos a la última etapa, que son los aspectos éticos de las publicaciones científicas. Este tema es algo que hemos venido revisando, veracidad de los datos. Prohibición total de manipular, fabricar o falsificar datos de obtener conclusiones deseadas, ¿no? Para obtenerlas. Reporte completo. Incluir todos los resultados, perdón por la huella externa, incluir resultados no significativos o inesperados, evitando el sesgo de la publicación, ¿no? O publicar solo los hallazgos positivos. Más allá de esto, también hay un tema. Hay muchos que, por ejemplo, de un informe hasta pueden sacar 5 o 6 artículos, sesgan información, ¿no? Y después lo publican por etapas en diferentes revistas, y es algo que también va con el tema de honestidad. Todos los resultados deben ser publicados por completo. Uso adecuado de imágenes, no modificar fotografías u otras, ¿no? Que alteren los hallazgos, ni usar tampoco fotografías que no son nuestras, ¿sí? Porque hay un derecho de propiedad también ahí. Referenciar cada foto, dónde fue tomada y todos los detalles que se pueden incluir, eso es muy bueno. Integridad de la discusión, interpretar los datos de forma objetiva, sin extrapolaciones infundidas ni exageraciones. Y como dije, lo único que no pueden coincidir en los buscadores de similitud es la discusión y los resultados, porque es algo que ya es nuevo, ¿no? Criterios de autoría. Cada autor debe haber contribuido de manera sustancial a la concepción y el diseño del estudio, la recolección y análisis de datos, la redacción o revisión crítica del manuscrito, o en este caso del informe. Orden de autoría. Generalmente el primer autor, el que se pone primer autor es quien realizó la mayor parte del trabajo, ¿no? Y en este caso, si es un informe final solo de ustedes, bueno, van solo ustedes, ¿no? Reconocimiento de contribuciones, personas que colaboran pero no cumplen criterios de autoría pueden figurar en agradecimientos y eso es muy bueno, ¿no? Normalmente se agradece a las personas de los laboratorios que nos apoyaron o otros compañeros de trabajo que en ciertas circunstancias han estado con nosotros para poder llevar a cabo los trabajos de investigación. Todos los autores comparten responsabilidad de la veracidad y confiabilidad del trabajo. Plagio y uso legítimo de fuentes, citación apropiada, prohibición del plagio y autoplagio, ¿no? Lo que habíamos hablado, publicar reiteradamente los mismos datos o párrafos de otros trabajos propios sin citarlos, se considera una mala práctica, cosa que muchos de nosotros a veces en algún momento, cuando recién empezamos, hemos pasado por esto, ¿no? Y hemos tenido que corregir estos detalles en nuestras redacciones. Los conflictos de intereses, ya como dijimos, tenemos que hablar de declaraciones obligatorias, patrocinios y financiamientos y acceso a datos. Fuera de eso, quien nos financia también debe ser mencionado en el trabajo, o cómo conseguimos los recursos, o en base a qué lo estamos realizando. La ética en la revisión por pares, si en algún momento nos toca, confidencialidad, revisores externos deben mantener la privacidad de los datos de manuscritos sin compartirlo ni usarlo para beneficio propio. Esto tiene que ver también cuando ustedes presenten su informe final, eso no puede ser difundido, ¿sí? Mientras que ustedes como autores no hayan cedido esa información mientras no sea aprobada, ¿no? En todo caso, de acuerdo a los términos de la misma informe que tiene que presentarse. La objetividad, evitar sesgos personales, juzgar la calidad científica y la pertinencia de la investigación. Quiere decir, por ejemplo, que alguien con el que yo tenga conflictos y va a ser mi evaluador, ¿no? Yo pueda en cierto punto también increpar que se me cambie, ¿no? Porque ya hay un precedente, ¿no? Que puede afectar el informe que estoy presentando.
Respecto a los plazos, retrasos injustificados pueden perjudicar la publicación del autor, ¿no? Redundancia y publicación duplicada, bueno, hay muchas personas que caen en esto. Lo principal es que los informes sean inéditos, ¿no? Y bueno, principalmente cuando se envían a revistas, ¿sí? Las publicaciones secundarias legítimas permitidas solo si se declaran en ambas versiones y el contenido se ajusta a nuevas audiencias, traducción a otro idioma y esas cosas. Fragmentación de resultados, que hablé hace un minuto, ¿no? Del mismo estudio, hacen muchas publicaciones, cosa que no se debe hacer. En veterinaria puede ser necesario publicar resultados preliminares en congresos, también se puede. Y luego, al finalizar, recién el informe final y los artículos completos, ¿no? Ética de investigación, animales, ya hablamos de esto, comités de ética, cumplir bienestar y consentimiento informado, y correcciones y retractaciones. Un punto importante. Las erratas. Si tras las publicaciones se detecta un error no intencional, los autores deben emitir una corrección oficial. Si algo presentaras mal en tu informe, bueno, en algún punto de repente se puede corregir, si es que te lo permiten. Retractaciones, retractaciones, esto más es para revistas científicas, se los comento. Si el error compromete la validez esencial del estudio, por ejemplo, datos fabricados, se publicará una retractación señalando los motivos si se cuelga donde está colgado tu artículo y todo el mundo lo puede ver y es una falta ética y es sancionable en el país. Responsabilidad conjunta, autores y editores actúan con diligencia para salvaguardar la literatura científica de información fraudulenta, quiere decir que todos los autores y los que lo aprueban son, bueno, solidariamente responsables sobre el tema. Bueno, lo que les he mencionado tiene una pequeña bibliografía de algunos datos que les he puesto, que no son obra mía, que están publicados, ¿sí? Por si en algún momento quieren revisarla. Bueno, solo me queda mencionar que queda mi correo, alguna consulta, y que las diapositivas, bueno, se lo voy a enviar al colegio para que puedan tenerlas ustedes, en todo caso, para una consulta, ¿no? No sé si hubieran preguntas. Hola, Doctor hola. Johnny, buenas noches. Buenas Eh, noches. Hay dos preguntas en el chat. A ver. En realidad la ponencia muy buena, sobre todo práctica. Y bueno, la doctora Nicole nos pregunta, doctor, en cuanto a la ética, ¿ya se ha implementado? Sí, cuanto a ética, se ha implementado, como dije, el tema de la integridad científica por Concitec, ¿sí? El tema está que tiene que ser denunciado, ¿no? Y el tema de la denuncia puede llegar a una ambigüedad, ¿no? Porque tienes que tener toda la data. Normalmente se puede ver a nivel de artículos científicos, ¿no? Pero a otros niveles todavía no ha llegado. Por ejemplo, que alguien presente un informe falso o cosas así, no hemos llegado, ¿no? Todavía estaríamos recién organizando eso. A nivel de universidades sí se ha exigido a través de Minedu, por ejemplo, conformar los comités de ética e investigación bajo pautas de un reglamento interno, ¿no? Y que sí muchos docentes están siendo ahorita, desde donde yo soy asesor en investigación para una universidad actualmente, y tenemos varios docentes en proceso justamente por temas parecidos, ¿no? Por ejemplo, han cogido información de estudiantes que ya han egresado, que están titulados, deben estar trabajando, y las han publicado sin su autorización, ¿no? Y sin reconocimiento, ¿no? Del estudiante. Y ni siquiera ha sido el asesor, ¿no? Fue informe que presentó en un trabajo de clases y lo llevaron a artículo, y bueno, los alumnos denuncian a veces eso, ¿no? Son casos que se presentan. La siguiente Bueno, pregunta, sí. doctor Jesús. ¿Qué tipo de Dice, investigación sería factible realizar para el periodo de un año, que es el tiempo que trasciende el serum? como mencioné al inicio sobre el problema, no es tanto que uno vaya con el tema, sino que uno en el campo donde está laborando puede determinar cómo puede ayudar en la parte social, en la parte clínica, sobre un tema que se esté dando en ese momento y que no tenga, como dije, a la hora de la búsqueda de data a nivel de las publicaciones o de investigaciones a nivel nacional, mundial, como queramos verlo, no existe mucha información. Entonces es ahí donde entra el profesional justamente a ponerle, como se dice, un granito de arena
al tema de la información científica, ¿no? Ahora, el periodo que demore el análisis sí tiene que ser de un análisis de revisión por ustedes, ¿no? Porque yo no puedo plantearme un trabajo de investigación demasiado largo, ¿no? Tiene que ser alguna data que yo pueda obtener durante mi periodo de serum, y eso sí es importante, porque a la hora de planificar mi muestreo, tengo que ser preciso, ¿no? Saber mis tiempos, ¿no? Si me puedo demorar 9 meses nada más, entonces yo en 2 meses tengo que tener mi data ya, ¿no? Para poder 2 o 3 meses tener mi data, mis análisis, mis resultados y poder empezar a debatir sobre lo que vengo trabajando, ¿no? La siguiente pregunta del doctor Fernando. Doctor, ¿es válida la fragmentación de resultados? Por ejemplo, adelantar resultados de una investigación en una Sí, ponencia miren, o es una falta ética. no es ninguna falta ética. Uno como investigador puede dar, vamos a decir, resultados preliminares, siempre y cuando lo informe como tal, ¿no? Yo llego a la ponencia y digo, son resultados, la ponencia inicia, ¿no? Resultados preliminares de la investigación tal. Y digo, estoy en la etapa, ¿qué te digo? Resolviendo la primera fase, he obtenido los primeros resultados, mis primeros resultados son significativos, tengo estos datos, bueno, y me falta hallar lo siguiente, ¿no? Mis siguientes objetivos, estoy en este punto. Totalmente válido que uno, como investigador, pueda desarrollar estas etapas, ¿no? Que es muy importante la divulgación científica también. No es falta ética, lo que sí mencioné, que la fragmentación bajo el tema de que yo tengo una investigación, vamos a decir, metodológicamente un poco grande, y que de esa, por ejemplo, analizo en un solo trabajo, hago un análisis metagenómico, por ejemplo, de excretas, ¿qué le digo?, de animales, y determino la presencia de bastantes, unas bacterias no muy comunes en la presencia, ¿no? O parásitos, lo que sea. Entonces yo hago diferentes publicaciones para uno. Hallé en perros tal cosa, hallé en perros otra cosa. Entonces hago diferentes publicaciones en diferentes revistas. Eso sí se podría definir como una falta ética. En vez de publicarlo todo en un solo artículo, lo sesgo, ¿no? Lo corto, lo fragmento, lo voy publicando para tener más artículos publicados. Ok, doctor. ¿Alguien más que tenga preguntas puede levantar la mano o escribirles en el chat? Doctor, mencionó el estudio de la leche A2A2. A uno y a dos, ¿no? A dos, homocigota, claro. Justamente tenemos un profesor de la Universidad de Cajamarca Qué bueno. que está haciendo ya el estudio genético de los animales. Ya tiene vaquillas y tiene vacas produciendo ese tipo de leche. No, Excelente. es muy interesante la condición de la leche A2A2, sobre todo la condición de la intolerancia pues a la proteína de la leche. Exactamente, ¿no? La caseína y producida en betacasomorfina, ¿no? Esa variante que se genera justamente vamos a decir, por la mutación, ¿no? Y por la digestión justamente de la proteína, ¿no? Los cambios justamente de unos aminoácidos. Bueno, es un poco técnico, pero ideal es consumir leche a dos, ¿no? Para evitar que el problema no sea otro, ¿no? Hay muchas influencias, dicen, sobre la salud. Hemos podido determinar la presencia así de leche A2 en Piura. Sí, la tesis se llevó a cabo en Piura. El análisis de datos en el laboratorio de biología molecular de la Universidad Nacional de Frontera. Se pudo extraer el ADN, se mandó a secuenciar al extranjero y nos permitió, sí, validar una metodología, vamos a decir, validarla porque ya se venía haciendo en el mundo, por melting, ¿no? Con un PCR en tiempo real de Applied Biosystem, de Thermo Scientific, y la metodología, ¿no?, nos permite rápidamente poder determinar los animales que son A2, ¿no? Homocigotos. Hay una pregunta, doctor. El mismo, ¿Sí? el, dice, ¿qué recomendaciones, de acuerdo a la experiencia, nos podría dar para iniciarnos en una investigación y evitar incurrir en faltas éticas? Primero, estar informado, ¿no? El Código Nacional de Integridad Científica es claro, lo podemos leer para darnos cuenta hasta dónde
de repente sin querer podemos afectar nuestra propia ética, pero lo principal es estar, vamos a decir, a la hora de diseñar nuestro proyecto, estar claro en lo que queremos lograr y no variar de nuestra planificación, a no ser que eso sea un aporte hacia adelante, ¿no? A que nos haga tener más obtener resultados que nos ayuden a tener una mejor respuesta a nuestra hipótesis de investigación, ¿sí? Así que, por mi parte, yo les digo, existe mucha reglamentación para la parte ética, pero principalmente para formarse como investigador es un trabajo, como decir, de hobby. No paga el país, a no ser que seas docente. Los docentes sí reciben un bono, que es el 50% adicional a sus saberes que vienen percibiendo, y nosotros lo hacemos, pues, en cierta manera para comunicar nuestros resultados. Hay otra pregunta de Nelly Piri. ¿Podría explicar más sobre aportar con investigación sin ser parte de alguna institución o universidad? ¿Cómo se podrá hacer? Bueno, cualquiera puede presentar un artículo científico a una revista, ¿no? Muchos optan por la institución donde han estudiado y otros por donde están haciendo sus estudios de posgrado, ¿no? O la empresa donde trabajan. Por ejemplo, si trabajas para, ¿qué te digo? Purina, o trabajas para un laboratorio, o trabajas para una institución, sociedad anónima, pues, puedes trabajar así, ¿no? Ahora, ¿de dónde nace este tema de la investigación? Como dice, ¿qué podría decirle yo o qué podría recomendar a todos yo ahorita? Es que existe un Registro Nacional de Investigación, que es el RENACID, ¿no? El Registro Nacional de Ciencia y Tecnología, que es un CTI Vitae de todos los profesionales que quieren hacer investigación. ¿Sí? Y tú te puedes registrar, es gratuito. ¿Qué te permite? Esas bases de datos que hemos visto que están para poder revisar artículos científicos a nivel del mundo, solamente las que son libres o free, podemos leerlas, no las que están, que hay de paga. Hay artículos que tienen que pagarse para leerlos. Podrías acceder gratuitamente porque el Estado, a través de Concitec, paga vamos a decir, un acceso, ¿no? Como decir el Netflix, es decir, a todos los investigadores del país que están registrados en el CTI Vitae. Y registrarse es gratuito. Yo recomendaría a todos aquellos que se quieren dedicar o leer artículos científicos, inscribirse en el CTI Vitae, ¿no? Y bueno, es gratuito, como dije, es una clave de acceso, como un correo, y ahí van a haber acceso a todas las bases de datos. Y si algún día empiezan a publicar, pueden hacerse investigadores del país, ¿no? Tener un código RENACID e ir ascendiendo. De repente en otras charlas podríamos hablar de esos temas, mi estimado autor, que es amplio. Muchas gracias, doctor Johnny. Doctor, no nos queda otra cosa más que agradecerle por su tiempo, agradecerle de parte del Consejo Médico Veterinario del Perú, agradecerle de parte de nuestro decano José Bernardo Mantilla y nada, tenemos una comunicación directa, así que lo estaremos invitando en una próxima convocatoria. Muchas Muchas gracias. gracias. Estamos saludándolos en realidad de todas las partes del Perú. Somos casi 200 personas que estamos a nivel del grupo de WhatsApp. Lo vamos a seguir viendo en YouTube, ¿no? Vamos a compartir esta grabación en YouTube. Y nada, doctor, muchas gracias por su experiencia, muchas gracias por la capacitación y gracias por la parte didáctica nos ha hecho muy resumido, 3 meses de estudio y gracias y lo vamos a tener presente en nuestras siguientes capacitaciones. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Un gusto haber compartido. ¿Qué tal, colegas? Eh, ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Buenas noches. Los saluda el médico veterinario Hammer Keith Eulogio. Eh, Primero para felicitar al doctor Johnny por su excelente participación y a los anteriores ponentes también. Bueno, me hubiera gustado felicitarlos de forma presencial o por Zoom, ¿no? En este caso. Bueno, solamente, colegas, comentarles de que toda esta iniciativa del tema del Capezón del Perú inició básicamente por una necesidad, ¿no? Que los colegas jóvenes, justamente los egresados o los que tienen poco tiempo de egresado, pues muchas veces buscan oportunidades
en diferentes áreas, ¿no? Y una de estas áreas es el área de salud pública, ¿no? Justamente el SERUM nos abre una puerta, ¿no? Para poder trabajar en el Ministerio de Salud, por ejemplo, y en este caso, el SERUM también, recordemos que es el Servicio Rural, Urbano Marginal, que es pagado, ¿no? Y que también recibimos un sueldo por el trabajo, ¿no? Y justamente esta iniciativa partió justamente de la problemática de que los jóvenes, como, no, como varios del grupo, ¿no? Que recién egresados que salimos, recién colegiados que salimos, y ahora con el examen que se nos viene todavía en esta oportunidad, ¿no? No queremos dejar una mala impresión, no queremos que el examen, pues, esas notas que tal vez salgan, que son básicamente para saber quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, quién va cuarto y así sucesivamente, pues demos la talla, ¿no? Como médicos veterinarios eh, que somos profesionales de la salud, ¿no? Que estamos capacitados para poder servir y apoyar, sobre todo en las zonas marginales, ¿no? Zonas alejadas del país, zonas donde tal vez no hay mucho personal de salud y el único personal es un médico veterinario que llega ahí y tal vez un técnico sanitario o un técnico en enfermería, el cual pueda estar ahí, ¿no? Entonces, esta iniciativa nació de esta preocupante, esta necesidad que había un examen, que teníamos que prepararnos, que teníamos que dar la talla como profesionales. Entonces, yo agradezco mucho su participación, su interés. eh, Van a haber más capacitaciones, ¿no? Con la Comisión Técnico-Científica, pero también los invito a que se unan a que sean parte de la Comisión del Médico Veterinario Joven, que justamente busca apoyar en la formación, ¿no? En la formación del médico que recién egresa, que recién se colegia, ¿no? Que recién parte para el tema laboral, para el mercado laboral también justo tiene esta preocupación, ¿no? Además, esta comisión propone, ¿no? Representar, promover y proteger intereses de los médicos jóvenes, ¿no? Que justamente tenemos otro tipo tal vez de problemáticas que ya un médico veterinario que es experimentado, que tiene su clínica, ¿no? Que tal vez no trabaja para otra persona, no lo explotan laboralmente tal vez, ¿no? Y también es apoyar su formación, fortalecer el tema del liderazgo, ¿no? Destacar su valor y sobre todo posicionarnos como profesionales médicos veterinarios jóvenes dentro del gremio y también fuera, ¿no? Con otras profesiones, ¿no? Otras profesiones que tal vez a veces hacen intruismo profesional, tal vez, o hacen otro tipo, ¿no? De otro tipo de acaparamiento, tal vez de plazas, ¿no? O de trabajos, ¿no? Entonces no los quiero aburrir más. Ahí le estoy dejando un enlace en la descripción los mensajes. Todos los que se quieran unir, por favor, únanse a este WhatsApp, a este enlace que les voy a enviar a un grupo de WhatsApp. Y también podemos proponer nosotros capacitaciones, ¿no? Justamente de esta índole que los jóvenes tal vez necesiten, ¿no? Y muchas cosas más se pueden hacer en este grupo. Por favor, los invito a que se unan. Es una gran oportunidad para los jóvenes. Los jóvenes somos el futuro, bueno, no tan jóvenes tal vez, pero somos el presente del país y necesitamos salir adelante y la profesión ponerla en alto y ser los médicos veterinarios que en el futuro van a sostener esta profesión. Solamente me toca despedirme ahora. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por por estar presentes en las charlas, por capacitarse, que es algo importante de todo profesional de la salud, y será hasta oportunidad. Gracias, doctor Otero, por el espacio, por estos minutos para poder hablar con los colegas. Muchas gracias, doctor Hammer Quispe. Él es vocal del Consejo Nacional. Agradecemos la presencia de todos. Seguimos capacitándonos, seguimos llenando de conocimiento. Como dijo el doctor Hammer, los médicos veterinarios jóvenes no son el futuro, son el presente.
y así tenemos que luchar por nuestra integridad y por nuestro gremio. Gracias a todos, los vemos. Lamentablemente, nos vamos